Tenemos La historia es nuestra y tenemos a un contador de historias, a un programador de historias, a un estadounidense que de alguna manera se enamoró de Latinoamérica y de su cine muy joven, viajando por el continente. Fue director durante más de 20 años del New York Film Festival, organizado por el Lincoln Center, uno de los encuentros más importantes en el cine norteamericano. Recibió varias películas chilenas allí en ese encuentro y está en Chile para una serie de actividades. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas tardes. Muy bien, placer estar acá. Bienvenido a la historia es nuestra. Richard, tú eres probablemente una de las personas que en Estados Unidos más conoce el cine latinoamericano. No sé si puedo decir eso, pero sí, es la verdad que desde los años 70, durante mis años de la universidad, cuando descubrí, creo al principio, el cine brasileño, porque eran los grandes años del cinema novo, y después yo hice como usted dijo ahora, un gran viaje de un año por toda América Latina, y en ese momento no a Chile, porque era en 74, entonces 74, 75, no el mejor años para venir a Chile. Muy complicado, pero pasé mucho tiempo en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, varios en México. Entonces fue realmente cuando descubrí el gran cine que existe aquí y desde esos años me dediqué un poco a no solamente el estudio, pero también a la divulgación de ese cine. De ese cine. Ahora, si no visitaste Chile por los años 74, 75, sí llevaste cine chileno a Estados Unidos, ¿no? Yo me recuerdo que en los años 70 hubo algunas proyecciones de películas como La Tierra Prometida, Jacal de Nuejaltero y sobre todo después La Batalla de Chile, que fue un exitazo, por lo menos en las universidades en ese momento. Pero el gran descubrimiento para mí era que se llama el cine chileno en exilio. Cuando descubrí toda esa gran obra de personas como Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, Marilu Malet, varias personas que estaban afuera de Chile, que estaban haciendo un cine chileno afuera de su propio país, que es, creo, un fenómeno que no existe en otro país del mundo. Se puede hablar de un cine ruso en exilio en los años 20 en Francia, o algunos españoles como Buñuel, por ejemplo, que fue a México, pero un cine que realmente se realizaba afuera de su propio país, creo que los chilenos tienen el récord por eso, porque no existió en otro país. Bueno, está la cinematografía de Valeria Sarmiento, como tú mencionas, y Raúl Ruiz, que desarrolla un lenguaje que es muy nuevo en el cine, ¿no? Para mí Raúl fue uno de los grandes realizadores de los últimos 50 años. Tengo una admiración para él que no tiene límites. Y si pudieras describir eso que tú admiras en el cine de Raúl Ruiz, ¿qué dirías? Esa calidad de invención, creo que para mí Raúl fue alguien que siempre estaba diciendo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa un close-up? ¿Qué significa un traveling? Siempre, nunca tomó el cine como algo que solamente existía. Siempre estaba interrogando el lenguaje de cine, el lenguaje de cómo narrar historias, y por eso sus películas siempre fueron aventuras. Eso es una cosa que creo que estamos perdiendo un poco en el cine. Cuando yo descubrí el cine con 12, 14 años y vi cosas como, no sé, películas francesas, italianos, era siempre una aventura que yo estaba descubriendo. Y las películas de Raúl me trajo a ese estado, que cada película que él hizo, siempre una aventura. Yo estaba descubriendo cosas, estaba inventando cosas, y por eso sus películas fueron siempre para mí un gran placer. Ahora, las películas en el cine chileno, tú mencionas el cine de Raúl Ruiz, mencionas el cine del exilio, mencionas clásicos como El Chacal de Nahuel Toro. Luego lo que vemos es que llegan al Festival de Nueva York, empiezan a llegar las películas de Pablo Larraín. Allá se estrenan, o sea, allá Andrés Wood. Y vemos Neruda, No, claro. Jackie tiene una premiere especial en el Festival de Nueva York. Después de mi salida. Después de tu salida, sí. Salí en 2012, entonces. Pero yo tuve el placer de presentar a Tony Manero, y quizás post-mortem también, quizás. Todavía estaba dentro de mis años estaba en el festival. En tu administración. Ahora, cuando ves ese cine chileno, ¿qué ves? ¿Ves alguna tendencia en el cine chileno nueva? ¿Qué ves que va apareciendo? Creo que en Chile creo que no hubo escuelas. Por ejemplo, se puede identificar varios aspectos del cinema novo de Brasil que
hay varios creadores que tienen en común, pero creo que este cine es más un cine de personalidades y cada uno tiene... Sí, por ejemplo, podemos hablar del nuevo cine chileno en los años 60, pero si ves las películas de Raúl o de Miguel Litín o Elvio Soto o Aldo Francia, son distintos. Tienen quizás el deseo de presentar un Chile jamás visto en la pantalla, en eso. Pero en términos de lenguaje cinematográfica, su abordaje, muy distintos. Y creo que eso existe un poco también con esta nueva generación. Quizás se puede decir que es una generación que no tiene más, ¿cómo se dice?, lealtad a las ideologías. Entonces creo que son mucho más independientes. Están mirando cosas de un punto de vista siempre un poco de fuera. Y eso creo que es muy interesante, porque realmente no es que solamente están haciendo películas que repitan otra vez las verdades o las cosas que conocemos, pero también están haciendo su interrogación de todo lo que pasó. No, pero es interesante lo que dices, que es un cine como de autor, de Sí. cineastas, más que de movimiento, más individual de alguna manera. Mucho quizás. más, sí, sí, sí. Richard, Pero se ve eso en la literatura chilena también. Figuras como Huidobro, que son muy distintos, que no tienen nada que ver con nada. Pero son increíbles, pero también son muy distintos. Sí, es bonito eso de que los chilenos no tienen nada que ver con nada. Ahora, Richard, estamos viendo momentos de racismo muy intensos en Estados Unidos, Sí. como que se han descontrolado, se han desencadenado las fuerzas del racismo, hay violencia asociada a eso. Tendemos a pensar que el cine lee antes, como que puede leer las tendencias subterráneas. Si tú pensaras, ¿tú crees que el cine leyó o adelantó que se venían fenómenos como Donald Trump, como lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos? Se vio, hay películas que se puede ver, decir que tienen esa tendencia. Estados Unidos es un país muy grande, entonces, y producimos muchas películas, entonces yo puedo decir que hay películas que son hasta radicales y otros que son muy reaccionarias, porque todo está producido. Pero creo que hay dos cosas. Primero, para mí, yo personalmente sorprendí con el tamaño de ese grupo. Siempre existía, ya sabemos que había ese underground un poco racista, homofóbico, misógino que existía en los Estados Unidos, pero a ver el tamaño que tiene, y también creo que la gente se sienten liberados ahora. Antes creo que era difícil exponer su racismo en público, porque la gente, ¿pero qué estás diciendo? Es imposible. Ahora no. Infelizmente, esa gente se sienten liberados, que ya pueden expresar como quieren su racismo, su homofobia, todo eso, lo malo. Infelizmente, creo que eso salió un poco de la campaña del presidente Trump, que él realmente entró en eso, aunque él dice, no soy parte de eso, él les dio permiso para hablar de esa forma. Sí, lo que yo pienso es, si uno mira la premiación de los Oscars, de los premios de la Academia del año pasado, y uno piensa que había películas como La La Land y Moonlight, uno ve un poco, podría decir en La La Land, una especie como de escapismo, una situación súper violenta, y en Moonlight una lectura en primera persona del racismo que todavía está presente. Uno podría hacer esa lectura. Podría ser. El año pasado era interesante porque en 2000... que era 15 o 16, tuvimos toda esa Oscar So White y toda esa campaña, pero la verdad es que este año tuvimos varias películas de realizadores afroamericanos o negros que realmente eran entre las mejores películas que tuvimos en todo el año. Moonlight, obviamente, pero algo como I Am Not Your Negro, no sé si se pasó aquí, un documental fenomenal sobre James Baldwin, The 13th, que era un gran documental de Ava DuVernay, varias películas que salió. Entonces ya descubrimos, y eso era quizás en ese año cuando no tuvieron ninguna nominación para un actor afroamericano o de minoría, realmente era extraño porque realmente ese grupo es una parte fundamental de nuestro cine ahora. Y el año siguiente era la prueba que tuvimos tantas películas y algunos que tuvieron bastante éxito. Finalmente, Richard, ¿qué es lo que te interesa a ti hoy ver en el cine? ¿Ante qué estrenos estás entusiasmado o qué tipo de películas quieres ver?
Como siempre, yo vuelvo a esa idea de aventura. Y cuando yo voy a un cine, aventura no es para viajar por las galaxias o algo así. Eso no es aventura, eso No, es una puede cosa ser. pero una película que realmente me muestra el mundo de un punto de vista que nunca vi, que me cuenta algo que no conozco. Entonces, eso es quizás porque yo siempre tuve un gran interés en cine internacional, por saber cómo la gente de este país piensa en el mundo, viven sus relaciones entre hombres y mujeres, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, siempre quiero ver un cine que cuando voy al cine es, como hablé, una aventura, me muestra algo que no conozco. Entonces, me saca un poco de mi mundo para que yo entro en otro. Para llevarte a otra. Sí. Quizás esa es una de las grandes capacidades que tiene el cine, ¿no? Sí, Es eso es hacer una las cosas. cosa que me da mucho pena porque creo, sobre todo en el cine norteamericano de Hollywood, es tantos remakes, tantas versiones segundas o Batman 2, 3, 4, 5 y la gente van a ver exactamente que ya saben que van a ver. ¿Por qué vas a ver Spider-Man? Ya sabes exactamente qué va a pasar en la película. Entonces eso no me atrae. Puede ser que uno es mejor hecho que el otro, pero creo que es más o menos, es un poco una ideología de McDonald's. Vas a McDonald's, pues siempre, no importa dónde estás, siempre vas a comer el mismo hamburguesa. Está bien, si quieres eso, pero por lo menos con cine, espero que la gente quiera experimentar un poco más. Exactamente, quiera salir de sus propios lugares. Richard Peña, muchísimas gracias por la entrevista Pues hoy. Richard Peña tiene una conferencia este jueves 17 de agosto a las 6:30 de la tarde en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica sobre lo que llamamos en Chile cine negro, film noir, que son películas de detectives y mujeres misteriosas. Así que para quienes quieran asistir, muchísimas gracias, Richard, por la conversación. Un placer, gracias. Muy buenas tardes.